Ok, para empezar tenemos el convenio que establece la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. El convenio de la OMPI, el instrumento constitutivo de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, fue firmado en Estocolmo el 14 de julio de 1967, entró en vigor en 1970 y fue enmendado en 1979. La OMPI es una organización intergubernamental que en 1974 pasó a ser uno de los organismos especializados del sistema de las Naciones Unidas. Los orígenes de la OMPI se remontan a 1883 y a 1886, cuando se adoptaron, respectivamente, el Convenio de París para la protección de la propiedad industrial y el Convenio de Berna para la protección de las obras literarias y artísticas. Ambos convenios prevenían el establecimiento de sendas oficinas internacionales. Las dos oficinas se unieron en 1893 y en 1970. Fueron sustituidas por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, establecida en virtud del convenio de la OMPI. Bueno, después tenemos el Tratado de Beijing sobre interpretaciones y ejecuciones audiovisuales. El Tratado de Beijing sobre interpretaciones y ejecuciones audiovisuales, que fue adoptado el 24 de junio de 2012 y entró en vigor el 28 de abril de 2020, se ocupa de los derechos de propiedad intelectual de los artistas intérpretes o ejecutantes sobre las interpretaciones o ejecuciones audiovisuales. Ok, después tenemos el Convenio de Berna para la protección de las obras literarias y artísticas. El Convenio de Berna, que fue adoptado en 1886, trata de la protección de las obras y los derechos de los autores. Ofrece a los creadores como los autores, músicos, poetas, pintores, entre más, los medios para controlar quiénes usan sus obras, cómo y en qué condiciones. Se fundamenta en 3 principios básicos y contiene una serie de disposiciones que determinan la protección mínima que ha de conferirse, así como las disposiciones especiales para los países en desarrollo que quieran valerse de ellas. Después tenemos el Convenio de Bruselas sobre la distribución de señales portadoras de programas transmitidas por satélites. El Convenio de Bruselas o Convenio Satélites establece la obligación de los estados contratantes de tomar medidas adecuadas para impedir que, en su territorio o desde él, se distribuyan sin autorización señales portadoras de programas transmitidos por satélite. Ok, tenemos también el Arreglo de Madrid, relativo a la represión de las indicaciones de procedencia falsas o engañosas en los productos. En virtud del Arreglo de Madrid, se deberá embargar en el momento de la importación todos los productos en que figura una indicación de procedencia falsa o engañosa, la cual señale de forma directa o indirecta a un estado contratante o a un lugar de este, y deberá prohibirse esa importación o aplicarse otras medidas y sanciones con respecto a ella. También tenemos el Tratado de Marrakech para facilitar el acceso a las obras publicadas a las personas ciegas, con discapacidad visual o con otras dificultades para acceder al texto impreso. El Tratado de Marrakech, que fue adoptado el 27 de junio de 2013, el Marrakech forma parte de un cuerpo de tratados internacionales sobre el derecho de autor, administrados por la OMPI. Posee una clara dimensión del desarrollo humanitario y social, y su principal objetivo es crear un conjunto de limitaciones y excepciones obligatorias en beneficio de las personas ciegas, con discapacidad visual o con otras dificultades para acceder al texto impreso. Después tenemos el Tratado de Nairobi sobre la protección del símbolo olímpico. Todos los estados partes en el Tratado de Nairobi tienen la obligación de proteger el símbolo olímpico, 5 anillos entrelazados, para evitar que sea utilizado con fines comerciales, en la publicidad o en productos como marcas, sin autorización del Comité Olímpico Internacional. Ok, después tenemos el Convenio de París para la protección de la propiedad industrial. El Convenio de París, adoptado en 1883, se aplica a la propiedad industrial en su acepción más amplia, como inclusión de las patentes, las marcas, los dibujos y modelos industriales, los modelos de utilidad, las marcas de servicio, los nombres comerciales, las indicaciones geográficas, y a la represión de la competencia desleal. Este acuerdo internacional fue el primer paso importante para ayudar a los creadores a proteger sus obras intelectuales en otros países. También tenemos el Tratado sobre el Derecho de Patentes. El Tratado sobre el Derecho de Patentes, adoptado en el año 2000, tiene por objeto armonizar y agilizar los procedimientos de forma relacionados con las solicitudes de patentes y las patentes nacionales y regionales para facilitar la labor a los usuarios, con la importante salvedad de los requisitos relativos a la fecha de presentación. El PLT establece una lista máxima de los requisitos que podrán solicitar las oficinas de las partes contratantes. Después, tenemos el Convenio para la protección de los productos de fonogramas, contra la reproducción no autorizada de sus fonogramas. El Convenio Fonogramas, adoptado en Ginebra en octubre de 1971,
establece la obligación de los estados contratantes de proteger a los productos de fonogramas que son nacionales de otro estado contratante, contra la producción de copias sin el consentimiento del productor, contra la importación de dichas copias. Cuando la producción o la importación se haga con miras a la distribución al público o contra la distribución de esas copias al público, la OMPI se encarga de administrar el convenio conjuntamente con la Organización Intelectual del Trabajo y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Después tenemos el Convenio de Roma sobre la protección de los artistas intérpretes o ejecutantes, los productores de fonogramas y los organismos de radiofusión. La Convención de Roma asegura la protección de las interpretaciones o ejecuciones de los artistas intérpretes o ejecutantes, los fonogramas de los productores de fonogramas y las emisiones de los organismos de radiofusión. La OMPI se encarga de administrar la Convención de Roma conjuntamente con la Organización Nacional del Trabajo y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación y la Ciencia y la Cultura. Después tenemos el Tratado de Singapur sobre el derecho de marcas. El objetivo del Tratado de Singapur es crear un marco internacional moderno y dinámico para la armonización de los trámites administrativos del registro de marcas. Sobre la base del Tratado sobre el Derecho de Marcas de 1994, el nuevo Tratado de Singapur posee un alcance más amplio y tiene en cuenta la evolución más reciente en el ámbito de las tecnologías de la comunicación. Después tenemos el Tratado sobre el Derecho de Marcas. El objetivo del Tratado sobre el Derecho de Marcas es en armonizar y agilizar los procedimientos nacionales y regionales de registro de marcas. Esto se logra mediante la simplificación y la unificación de determinados aspectos de esos procedimientos, de forma que la presentación de las solicitudes de registro de marcas y la administración de los registros en varias jurisdicciones resulten tareas menos complicadas y más previsibles. También tenemos el Tratado de Washington sobre la propiedad intelectual respecto de los circuitos integrados. El Tratado de Washington, adoptado en 1989, se ocupa de la protección de los esquemas de trazado de circuitos integrados. Si bien el tratado no ha entrado en vigor aún, los siguientes estados lo han ratificado o se han adherido a él, los cuales son Bosnia, Herzegovina, Egipto y Santa Lucía. También tenemos el Tratado de la OMPI sobre derechos de autor. El Tratado de la OMPI sobre derechos de autor es un arreglo particular adoptado en virtud del Convenio de Berna, que trata de la protección de las obras y los derechos de sus autores en el entorno digital. Además de los derechos reconocidos en el Convenio de Berna, se conceden determinados derechos económicos. El tratado también se ocupa de dos objetos de protección por derechos de autor: los programas de computadora con independencia de su modo o forma de expresión y las compilaciones de datos u otros materiales, bases de datos. Después tenemos el Tratado de la OMPI sobre interpretaciones o ejecuciones y fonogramas. En el Tratado de la OMPI sobre interpretaciones o ejecuciones y fonogramas se complementan los derechos de propiedad intelectual de dos categorías de beneficiarios, específicamente en el entorno digital. 1. Los artistas intérpretes o ejecutantes, actores, cantantes, músicos, entre más. Y 2. Los productores de fonogramas, personas físicas o jurídicas que toman la iniciativa y tienen la responsabilidad de la fijación de los sonidos de la interpretación o ejecución. Bueno, aquí es donde se termina la primera parte de tratados, los cuales tienen que ver con la protección de la PI. Esos tratados definen las normas básicas convenidas internacionalmente para la protección de la propiedad intelectual en cada país. Aquí es donde pasamos a la segunda parte, o al segundo grupo de tratados, el cual tiene que ver con registro, que garantiza que un registro o solicitud de registro internacional sea efectivo en cualquiera de los estados signatarios de que se trate. Los servicios que proporciona la OMPI en virtud de estos tratados simplifican y minimizan el costo de presentar depósitos o solicitudes en todos los países en los que se desea obtener protección para un derecho de propiedad intelectual determinado. Ok, una vez pasando a la segunda parte, nos encontramos con el primer tratado, el Tratado de Budapest sobre el reconocimiento internacional del depósito de microorganismos a los fines del procedimiento en materia de patentes. Adoptado en 1977, el Tratado de Budapest aborda un aspecto específico del procedimiento internacional en materia de patentes, los microorganismos. Todos los estados partes en el tratado deben reconocer, a los fines de los procedimientos en materia de patentes, el depósito de microorganismos ante una autoridad internacional de depósito, con independencia de dónde se encuentra dicha autoridad. En la práctica eso significa que se suprime el requisito de depositar el microorganismo ante cada una de las autoridades nacionales en las que se desea obtener protección de la patente. En segundo lugar, tenemos el Arreglo de La Haya, relativo al Registro Internacional de Dibujos y Modelos Industriales. El Arreglo de La Haya rige el Registro Internacional de Dibujos y Modelos Industriales. Adoptado en 1925, el arreglo establece un sistema internacional, el Sistema del Haya,
que permite conceder protección a los dibujos y modelos industriales en varios países o regiones con un mínimo de formalidades. Después tenemos el Arreglo de Lisboa, relativo a la protección de las denominaciones de origen y su registro internacional. El Arreglo de Lisboa y su última revisión, el Acta de Ginebra de 2015, contemplan el registro internacional de las denominaciones de origen e indicaciones geográficas mediante un único procedimiento de registro ante la OMPI. Las denominaciones de origen y las indicaciones geográficas son designaciones distintivas de productos que requieren un vínculo cualitativo entre el producto al que se refieren y su lugar de origen. Conjuntamente, el Arreglo de Lisboa y el Acta de Ginebra del Arreglo de Lisboa forman el Sistema de Lisboa. El boletín es la publicación oficial del Sistema de Lisboa. También tenemos el Arreglo de Madrid, relativo al Registro Internacional de Marcas. El Sistema de Madrid de Registro Internacional de Marcas se rige por el Arreglo de Madrid, adoptado en 1891, y el protocolo concerniente a ese arreglo, adoptado en 1989. El sistema permite proteger una marca en gran número de países mediante la obtención de un registro internacional que surte efecto en cada una de las partes contratantes que hayan sido designadas. Después tenemos el protocolo concerniente al Arreglo de Madrid, relativo al Registro Internacional de Marcas. El Sistema de Madrid de Registro Internacional de Marcas se rige por el Arreglo de Madrid, adoptado en 1891, y el protocolo concerniente a ese arreglo, adoptado en 1989. El sistema permite proteger una marca en gran número de países mediante la obtención de un registro internacional que surte efecto en cada una de las partes contratantes que se hayan designado. Por último, en el apartado de registro tenemos el Tratado de Cooperación en materia de patentes. El Tratado de Cooperación en materia de patentes permite buscar protección por patente para una invención en muchos países, al mismo tiempo mediante la presentación de una solicitud internacional de patente. Pueden presentar dicha solicitud los nacionales o residentes de los estados contratantes del PST. Por lo general, el trámite de presentación se cumple ante la Oficina Nacional de Patentes del Estado contratante de nacionalidad o de domicilio del solicitante o a elección de este, ante la Oficina Internacional de la OMPI en Ginebra. Por última parte, pasamos al apartado de clasificación. En este apartado se engloban los tratados de clasificación que establecen clasificaciones para organizar información relativa a las invenciones, las marcas y los dibujos y modelos industriales a fin de contar con la información estructurada y de fácil utilización. En primer lugar, de este último apartado de tratados, tenemos el Arreglo de Locarno, que establece una clasificación internacional para los dibujos y modelos industriales. El Arreglo de Locarno establece una clasificación de los dibujos y modelos industriales en los títulos oficiales que reflejen el depósito o el registro de dibujos o modelos industriales. Las oficinas competentes de los estados contratantes deberán indicar los números correspondientes a las clases y subclases de la clasificación a las cuales pertenezcan los productos en que se plasmen los dibujos o modelos, y los mismos deberán hacer en las publicaciones que realicen a propósito del depósito y el registro de los dibujos y modelos industriales. Después tenemos el Arreglo de Niza, relativo a la clasificación internacional de productos y servicios para el registro de las marcas. El Arreglo de Niza establece una clasificación de productos y servicios para el registro de las marcas de fabricación o de comercio y las marcas de servicio. En los documentos y publicaciones oficiales correspondientes al registro de la marca, las oficinas de marca de los estados contratantes deben indicar los números correspondientes a las clases de la clasificación, en las cuales se incluyen los productos y servicios que sean objeto del registro. Después tenemos el Arreglo de Estrasburgo, relativo a la clasificación internacional de patentes. El Arreglo de Estrasburgo establece la clasificación internacional de patentes, que divide la tecnología en 8 secciones, que contienen aproximadamente 80.000 subdivisiones. La clasificación es indispensable para recuperar los documentos de patente durante la búsqueda en el estado de la técnica. Dicha búsqueda es necesaria para las administraciones encargadas de la concesión de patentes, los eventuales inventores, los servicios de investigación y desarrollo y las demás partes que se ocupan de la aplicación o el desarrollo de la tecnología. En último lugar, tenemos el Acuerdo de Viena, por el que se establece una clasificación internacional de los elementos figurativos de las marcas. El Acuerdo de Viena establece una clasificación para las marcas que consisten en elementos figurativos o que contienen dichos elementos. En los documentos y publicaciones oficiales relativos a los registros y renovaciones de marcas, las oficinas competentes de los estados contratantes deben indicar los números que señalen las categorías, divisiones y secciones de la clasificación a las cuales correspondan los elementos figurativos de las marcas en cuestión.